El universo, la vida y la conciencia no son solo fenómenos materiales, sino también vibratorios, energéticos y cuánticos. El concepto de que todo está compuesto por ondas electromagnéticas y que nuestras percepciones de la realidad son simplemente una manifestación de las frecuencias a las que nos sintonizamos, ofrece una nueva forma de comprender la vida, la salud y la interacción con el mundo. Si lo observamos como campos de energía vibratoria, su comportamiento cambia y podemos entenderlos mejor en términos de sus frecuencias de vibración. Cada objeto tiene su propia frecuencia vibratoria, que puede ser medida como una onda electromagnética. La percepción de la realidad está determinada por las frecuencias que sintonizamos con nuestros sentidos. Estamos en baja frecuencia y percibimos el mundo mucho más denso y material, mientras que cuanto elevamos nuestra frecuencia vibratoria, podemos acceder a dimensiones más sutiles o espirituales de la existencia, en las que el aumento de conciencia permite recibir realidades o dimensiones más allá de las limitaciones de los sentidos físicos. El mundo material es una ilusión óptica, una proyección de ondas vibratorias. La materia no tiene una existencia fija hasta que es observada o medida. El papel de la conciencia humana es crucial, ya que al cambiar nuestra vibración energética, cambiamos nuestra relación con el universo y nuestra capacidad de influir en él. El ADN no es solo una cadena de partículas materiales, sino una estructura energética organizada que puede ser influenciada por campos magnéticos, ondas electromagnéticas o incluso por la inducción mental. Los objetos no solo existen en el espacio y el tiempo, sino también en diferentes dimensiones o niveles de vibración. Podrían interpretarse como diferentes longitudes de onda. Al cambiar nuestra frecuencia vibratoria podemos acceder a diferentes canales de existencia o diferentes dimensiones de la realidad. La realidad está determinada por la frecuencia vibratoria de los campos cuánticos que plantea. Al alterar nuestra percepción de la realidad, al elevar nuestra vibración, podríamos sintonizarnos con otras realidades o dimensiones que normalmente no percibimos con nuestros sentidos físicos. El universo es uno, y su unidad radica en su materialidad. Solté la guerra y elegí el amor incondicional de ser. Nací, llegué a este mundo con capacidades extrasensoriales, viendo y sintiendo otro tipo de información y de otras maneras de las cuales nadie entendía. Mi sentir básico del cuerpo de humano no estaba vinculado a ningún tipo de información. No sentía y no lo colocaba en el mismo lugar del sentir como debía sentir. Sentir y sostener el hambre, sentir y sostener el sueño, para mí era muy diferente a lo que podían describir o sentir los demás, y tampoco sabía cómo explicarlo. Todo comenzó cuando en mi clan comenzaron a creerse que yo no estaba bien y no sabían qué hacer. Ahí mi humana comenzó a creer exactamente lo mismo. Por dejar de creer en mí, en mis capacidades y en mi existencia, en mi experiencia real, mirando realmente lo que sentía yo y mi cuerpo. Yo deseé soltar, dejar de existir. Me creí todo aquello. Y así está el juego humano que hay que recolocar. No existe el estar mal o el estar bien. Todo es por algo. Lo primero que se experimenta siempre en mente dimensional, vinculado a un cuerpo emocional, sea centro en físico o no, son las interferencias de la oscuridad, de tu oscuridad, que es tu capacidad real. Pero está interferenciada y está mal vinculada. Hay que recolocarla. La luz se carga de oscuridad. De la oscuridad se aprende y en la luz se disfruta. Cuando decidí no creer en mí, en todo lo que era y todo lo que experimentaba, entonces fue cuando ocurrió el accidente que debía dejarme tetrapléjica, que ni los médicos explicaban porque mínimamente por golpes menores la gente
queda en silla de ruedas y yo podía mantenerme de pie. Lo curioso es que en ningún momento, nunca, he dejado la conciencia del cuerpo, no me he alejado de mi cuerpo, nunca me desmayé. En todo momento he sido consciente y he tenido que sostener lo que le ocurriera a mi cuerpo, lo entendiera o no. En el momento del accidente fui consciente que ocurrió algo. Mi cuerpo dejó de reaccionar, solo podía parpadear, solo podía mirar de un lado al otro el ojo, no podía ni coger aire, no podía respirar, pero pude coger aire. Y ahí comenzaron las secuelas, la mala colocación del cuerpo y todos los dolores y enfermedades que he ido atravesando y acumulando a lo largo de la experiencia centro. Y en mi experiencia mental, dimensional, ocurren diferentes cosas. Pude traspasarme de conciencia lo que yo soy a otro cuerpo exactamente igual, pero sin ese accidente, un salto. Consciente, sé en qué punto, cómo ocurrió, cómo se atraviesa y luego la recolocación y la sostención a una existencia alternativa paralela. Para poder seguir jugando en el juego, pues si quedaba tetrapléjica no podría, y en silla de ruedas tampoco. Así que acepté los pagos, la consecuencia de soltar toda mi luz, mis capacidades y lo que soy realmente. Crean en mí o no crean en mí, crean en que existe todo esto o no crean, es independiente. La manifestación de la esencia, un descenso a la alquimia cuántica de quinta dimensional a tres-dimensional, en misión a la humanidad como una de los 144.000. Imagina nacer con un sentir, una frecuencia pura, una capacidad intrínseca para discernir y realinear lo desajustado en el vasto tapiz de la existencia. Mi origen no fue meramente biológico, fue un flujo consciente, un anclaje espacial, con la habilidad de percibir y recolocar lo que a los ojos del mundo denso parece fuera de lugar. Las percepciones que los humanos llaman medium, clarividencia, capacidades extrasensoriales fuera de los 5 sentidos lineales, eran para mí el lenguaje primario de la realidad. Mi cuerpo, una manifestación vibratoria, no se movía por inercia de la materia. Era un sensor cuántico, una interfaz que se detenía en la disonancia, clamando por una comprensión que este plano no ofrecía. Mis necesidades no eran físicas, eran resonancias del origen. Cuando la esencia decide sumergirse en el juego de la manifestación, es cuando la caída se inicia en este mundo de espejos, la contraparte opuesta de nuestra propia fuente. Aquí, cada sendero de retorno se distorsiona. Mi cuerpo, de una densidad menor, no pudo sostener la vibración de no poder comunicar mi verdad esencial a las familias de este plano, cuyas formas de expresión eran lenguajes fracturados, cargados de resonancias inconscientes. La disonancia fue abrumadora. En un punto crítico de esta inmersión, el impulso de supervivencia en la tres-dimensional fue tan potente que formulé la renuncia.
Deseé renunciar a mis capacidades para poder existir en el mundo humano. Fui advertida. Una señal resonó a través de los velos. Fallé a mi propia luz, a mi misión intrínseca. En esa negación de la propia esencia se manifestó la movilización cuántica y el accidente ocurrió. Cada accidente es un vórtice, una recalibración forzosa de la línea temporal, un punto de inflexión que deforma la realidad existente o la aclara con una violencia vibratoria. Mi destino programado era la inmovilidad física, la tetraplegia o la silla de ruedas, una forma de detener la materia para forzar la conciencia. Sin embargo, en lugar de esa línea, atravesé esas densidades a través de la manifestación de las enfermedades mentales, físicas, psíquicas, en cada expresión posible del cuerpo y del ser. Fue un descenso vibratorio de la quinta dimensión a la tercera dimensional, una alquimia dolorosa del cuerpo y la psique. Esa fue mi formación, no una escuela humana, sino un proceso de integración como uno de los 144.000 viajeros del tiempo dimensional del alma, cuya función es encontrar y realinear lo que ha sido desplazado de su origen. En esa inmersión el cuerpo se convirtió en la matriz de la distorsión, fibromialgia, colon irritable, hernias, úlceras, tumores, la columna, los huesos, los músculos, la vista, el pelo. Todo se convirtió en un mapa sintomático de la disonancia entre mi verdadera vibración y la negación autoimpuesta. Era el cuerpo gritando la verdad de lo que había sido negado. Una autoconstrucción por la reclusión de mis propias capacidades. Los accidentes, las operaciones, los lugares, los números. Cada uno no fue un evento aleatorio, sino un marcador vibratorio, un nodo de información, un recordatorio fractal que teje la línea de regreso. Tu existencia tiene un lugar específico en la red cuántica, una función. El viaje es encontrar y vincular esos mapas, esas líneas temporales que se han esparcido en la manifestación densa para formar un nuevo archivo, una nueva coherencia energética que restablezca la conexión original.